Buenos días. Vamos a abrir esta sesión. Lo primero, que es una triste noticia, que es el fallecimiento del doctor Carlos Miquel Granados, falleció el 9 de enero de este año, profesor de Medicina de la Universidad de Chile, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Fellow del American College of Physicians, miembro del Royal College of Physicians en Londres. A lo largo de su carrera recibió múltiples distinciones, entre ellos miembro de número de nuestra academia del año 1990 y maestro de la cardiología de 2008 y formó parte del equipo médico del Hospital San Juan de Dios. Y pido entonces un minuto de silencio en recuerdo de nuestro querido destacado médico. Con eso, yo le doy la palabra al doctor Miguel O'Ryan, que presentará una conferencia titulada Reflexiones sobre el presente y futuro de la medicina académica y contribuciones de Latinoamérica a propósito de iniciativas propiciadas por el British Medical Journal. Muchas gracias. Muy buenos días, por cierto. Es una vez más un honor estar en este podio compartiendo un tema que creo nos concierne muy fuertemente a todos. Entonces, la presentación que me permito compartir con ustedes hoy complementa, pienso, de alguna manera la realizada el año pasado, que fue con el propósito fundamental de ir reflexionando sobre nuestro rol actual y futuro en lo concerniente a la formación de los médicos y médicas para el país. La presentación anterior, que fue publicada por los Anales, además fue publicada afortunadamente por la Revista Médica de Chile, abordó la compleja desregulación en la cantidad de profesionales que se están formando en el país. Ese fue el centro de la presentación anterior. Hoy lo que quisiera concentrarme en la pertinencia profesional que estamos formando, después estábamos conversando los 6 años, en fin, pero ir un poco más allá, y en nuestra contribución más amplia hacia la sociedad, en nuestro contexto de institución de educación superior y de pensamiento, y latinoamericano, preocupado por un aspecto tan relevante para la humanidad como la salud y el bienestar de las personas. Sin que esto sea una propaganda para el BMJ, no es la idea, pero hay que reconocer de dónde surge esto. Y esta reflexión tiene su seno de mi relación con la revista BMJ, donde fui invitado hace más de una década por la notable editora de ese entonces, Fiona Godley, a ser parte del Consejo Internacional Asesor. La verdad es que en ese entonces mi conocimiento de la revista BMJ, que es el acrónimo del British Medical Journal, se necesitaba reconocer su alto prestigio e índice de impacto. Hoy está dentro de las 3 más altas junto al New England y al Lancet. Sabía poco más y no había tenido la oportunidad ni posibilidad de publicar en ella. Interesante fue interiorizarse entonces de esta revista y ir conociendo el espectro, definido acá en su misión en inglés, que muestra una seria intención de expandir su mensaje más allá de Inglaterra. No es una revista británica. De hecho, la idea es sacar la B de British. Podría ser B de cualquier cosa, hizo el editor. Podría ser la Buenos Aires Medical Journal. Podría ser la Brazilian. Tanto es así que enfatizan hoy que su nombre es BMJ y no British Medical Journal. E incluso, más allá del mundo médico, incluyendo una influencia en el público general. Es interesante también, me pareció muy interesante la concepción de revista propiamente tal, como la antigua revista de variedades, con múltiples y diversas secciones, que incluyen la publicación de investigaciones de alta relevancia y calidad, lo que le dan su índice de impacto, como revista médico-científica, pero también incluyendo piezas de opinión. Es una revista que juega un rol muy relativo. Hoy día se requiere mucho esto, como opinión, así como un rol, entre comillas, de magazine, de difusión de temas relacionados con el área, y un importante componente de periodismo investigativo. Como señalaba, hace 12 años, en 2013, el tiempo vuela, fui invitado a ser parte del desarrollo de la revista en el International Advisory Board,
cuya misión ha sido guiar de alguna manera al equipo editorial a través de reuniones anuales o bianuales en Londres, con cerca de 25 integrantes, un grupo muy rico, 25 integrantes de más de 15 países, de todos los continentes, en su objetivo de la expansión de su misión y mensaje desde el Reino Unido al resto del mundo. Estas interacciones durante este periodo dieron pie para lo que vendría, lo que les voy a presentar. Cercano a cumplirse mi periodo, el nuevo editor en jefe, que se llama Kamran Abbasi, tiene origen, iraní. no es iraní, es indio pakistaní. Me invitó a conformar un grupo asesor regional para Latinoamérica, que se consolidó el año 2023. Y es aquí donde comienza la contribución efectiva, que es la que voy a presentar a continuación, y que es la primera negra. Ahí lo que debería haber habido es una imagen de una editorial de 2 páginas, que fue la primera editorial. De tal manera que estéticamente estaba bonito, pero ese era el concepto. Se generó ahí entonces un primer documento reflexivo interesante, una editorial referida al fortalecimiento de la presencia de Latinoamérica en la salud global. Ese es el objetivo de esa primera editorial al alero de este grupo de trabajo latinoamericano. Esa editorial fue escrita con la doctora Daisy Ventura, que es doctora en Derecho Internacional, profesor titular de Ética en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, con una importante presencia en ética de la salud global, en derechos humanos y en movilidad internacional. En esa editorial reconocemos las contribuciones significativas a lo largo de la historia de la comunidad de Latinoamérica a la salud global. Latinoamérica ha jugado un rol importante, obviamente, en la salud global del mundo, a pesar de nuestras múltiples dificultades e inequidades. Contribución en medicina social, especialmente seguridad social y nutrición, políticas públicas nacionales de alto impacto, la conformación no siempre exitosa de plataformas cooperativas de solidaridad en salud, seguridad y recursos, como fue la disuelta UNASUR, que sale aquí. Se destaca, dado en parte por la impronta de la doctora Ventura, el concepto del legado colonial, eso estaba aquí, sí, estaba mostrado ahí, y de la necesidad de avanzar en el proceso de descolonización. Se destaca, como señala ahí, sí, está puesto, que somos un continente con una población actual cercana a las 668 millones de personas, con marcadas diversidades, donde existen elementos culturales comunes, sin embargo, como la colonización ibero-europea, con su significativa influencia sobre civilizaciones nativas, algunas de las cuales tienen connotaciones perniciosas, muy relevantes, por ejemplo, en Brasil y en nuestros países también. Como por ejemplo, con algo más de 10% de la población indígena en nuestro continente, especialmente en el Amazonas, se aprecia deterioro por efecto de deforestación, explotación predatoria por corporaciones internacionales, minería ilegal y captura de grandes territorios. Lo anterior deriva y tiene como consecuencia directa una alta morbilidad y mortalidad en estos grupos minoritarios, debidamente estudiado y presentado. Enfatiza este editorial dentro de uno de sus puntos que abordar estos efectos negativos requiere un esfuerzo de descolonización. A su vez, el grupo asesor internacional, que está compuesto por 12 colegas del continente, incluye a Cecilia Albala, entre ellos, identificó desafíos de salud comunes a muchos y no todos nuestros países que muestro sucintamente en esta lista. En primer lugar, la necesidad de reducir inequidades en salud a través de medidas que mejoren las determinantes sociales, económicas y políticas de la salud. Otras deficiencias importantes incluyen, la lista es larga, vacío en cobertura universal de salud, violencia de género y discriminación, inestabilidad política, inmigración desregulada, expansión del narcotráfico, corrupción y violencia creciente,
población adulta mayor desatendida, mala nutrición, especialmente obesidad, deterioro de salud mental y emocional, y sobre todo ello el impacto negativo del cambio climático en varios de estos desafíos. Y probablemente si ustedes tuvieran que pensar, habrían otros desafíos más allá de lo que aquí nosotros logramos congeniar en una consulta amplia hecha al momento de escribir esta editorial. En respuesta a estos desafíos, se reconocen iniciativas de salud pública, un poco lo que dije inicialmente, en prevención y educación en salud, que se desarrollan a diferentes escalas en el continente. Hay actividad, se están haciendo muchas cosas, así como investigación en salud y ciencias sociales, así como acciones de cooperación entre diferentes organizaciones multilaterales, como lo señalé al inicio. Un ejemplo histórico que destaca esta editorial y reciente, histórico y reciente de contribuciones significativas y con perspectiva de futuro, se da en el área de las vacunas e inmunización, donde la región ha mostrado liderazgo. Con la pionera erradicación de la polio, las investigaciones de impacto, efectividad, inmunogenicidad y otras en la vacunación contra el COVID-19, así como el interés declarado de expandir capacidades de manufactura de vacunas en diferentes países del continente, abren un importante espacio de contribución significativa desde Latinoamérica para el mundo en esta área. En esta mirada latinoamericana, visualizamos sus implicancias para el futuro de la medicina académica. Y aquí empezó el pensamiento sobre la medicina académica en la región. Se discute de la necesidad de revisar las actuales mallas curriculares para asegurar la inclusión de conceptos relevantes que deben manejar los nuevos profesionales, como son los contextos socioculturales de las enfermedades, las determinantes sociales de la salud y el relevante rol de las humanidades. Asimismo, se releva la importancia de los avances tecnológicos, tanto como herramientas metodológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como en la visualización de su uso en las profesiones médicas propiamente tal. Aspectos emergentes y no tan emergentes ya como la simulación, la realidad virtual, la inteligencia artificial. Se plantea en esta editorial también la necesidad de visualizar nuevas prioridades en investigación relacionadas a todos estos temas. Esta editorial concluye formulando una invitación que hago extensiva a esta academia a construir desde Latinoamérica para incrementar nuestra producción en ciencia de relevancia global, reimpulsando nuestro liderazgo en salud, debatiendo sobre la descolonización de la salud desde nuestras diferentes perspectivas, construyendo puentes con otras regiones del subglobal, contribuyendo así a una mayor equidad en la gobernanza global de salud. Avanzando de lo anterior, el editor en jefe, y sin que esto sea autorreferente, pero me solicitó el año recién pasado el conformar una comisión, un trabajo comisionado de la revista para reflexionar sobre el futuro de la medicina académica con perspectiva más global, no solo apuntando a Latinoamérica. La tesis fundamental, ojo, es que la medicina se encuentra rota, quebrada, como lo expresó el mismo editor en una provocativa editorial, que es esta, que salió el año pasado, a consecuencia de lo que él identificaba como incentivos perversos, desbalances profundos de poder dentro de la medicina académica, deterioro en las carreras académicas, financiamientos restringidos y excesivas presiones sobre los servicios de salud, a la cual se ha sumado recientemente de forma dramática, a mi manera de ver, un fuerte cuestionamiento al valor de la ciencia. En una primera tarea, identificamos a dos académicos de reconocida trayectoria, de la foto alegre, para llevar adelante esta tarea. Sonia Saxena, profesora al medio, profesora de atención primaria, miren el espectro, profesora de atención primaria y directora de la unidad de Imperial Child Health
del Imperial College de Londres, y a su derecha, la doctora Fran Baum, que es cientista social en salud pública, directora del Instituto Stretton de Equidad en Salud de la Universidad de Adelaida de Australia. La idea era tener una perspectiva de diferentes visiones de diferentes áreas del mundo. Nos embarcamos entonces en este desafío ya mayúsculo, compartiendo ideas, revisando literatura y realizando consultas a múltiples niveles. El resultado de varios meses de intercambio fue esa segunda editorial en negro, que tiene un título muy sugerente: ¿Tiempo para una revolución en la medicina académica? El objetivo ambicioso es ni más ni menos que el de revivir la medicina académica, redefiniendo su rol para las décadas que vendrán. Gatillando, y es el objetivo de este trabajo, gatillando una discusión a nivel global. Varios aquí presentes ya han sido consultados por mí, tienen piezas escritas y vamos a ver cómo los vamos a ir avanzando. Básicamente lo que se pretende es analizar qué está funcionando, qué no y cómo se debe arreglar, realineando su rol y funciones para asegurar su relevancia para el futuro. Entendemos a la medicina académica como la integración de la academia y el cuidado de la salud, con objetivo central de mejorar la salud y bienestar de la población y del planeta, buscando la equidad. Estas definiciones fueron trabajadas con mucho celo para que cada palabra sea contextualizada. A través de la formación de profesionales, porque ese es nuestro rol, y avanzando conocimiento. Principios fundamentales que debe servir es que debe servir tanto a la academia como a la medicina, combinando ciencia, ética, humanidades y ciencias sociales, y promocionando el aprendizaje a lo largo de la vida. Sin la propulsión de la ciencia y pensamiento ético, campea la ignorancia, como lo vemos hoy día, la desinformación, incrementa la vulnerabilidad de la sociedad y el populismo. Malos procesos en toma de decisión, juego de poder, como se ha ido evidenciando. Nos preguntamos, ¿quiénes dentro de la comunidad académica o la comunidad en general deben participar y contribuir en este diálogo? Comenzando por la propia comunidad académica, deben participar y contribuir quienes dirigen organizaciones relacionadas al área de la salud, los responsables de formular políticas en el área, quienes laboran día a día en los hospitales, centros ambulatorios y otras instalaciones de salud, los estudiantes de medicina, como futura fuerza de trabajo, quienes financian y patrocinan la investigación médica, tanto pública como privada, así como las sociedades científicas, médicas y las revistas médicas. Nos abocamos así a identificar los principales desafíos para la medicina académica, resumidas en esta tabla extensa que está dividida en 3 y la cual no voy a revisar. Estaba animada para pasar rápido si esta funciona. Voy a simplemente delinear los puntos, identificando en primer lugar desalineamientos entre las instituciones académicas y las instituciones de salud, evidenciando una fisura creciente entre ambas, dada la excesiva valoración académica de las ganancias individuales de las publicaciones, la corporatización creciente de universidades, con la emergencia de la universidad empresa con mayor énfasis en fines comerciales, interacciones insuficientes y falta de objetivos comunes entre la educación superior y los sistemas de salud. Identificamos una falta de alineamiento entre los médicos y especialistas que se están titulando con las necesidades presentes y futuras de salud para nuestras comunidades, incluyendo probables entrenamientos insuficientes de médicos en atención primaria,
dispuestos a trabajar en situaciones desventajosas. Decirle que esta es una visión global, esta es una discusión que no es solo pensando en Chile, esta es una interacción que se produce a nivel global, eso es bien importante. Insuficiente entrenamiento inter y transdisciplinario. Insuficiente conocimiento en la determinante social y comercial de la salud y la importancia de la salud pública. Desalineamiento entre los factores impulsores de las agendas científicas y la generación de nuevo conocimiento, incluyendo una importante presión financiera y restricciones en educación superior, financiamiento desigual a nivel global, insuficiente financiamiento para investigaciones con objetivos diferentes al terapéutico propiamente tal, objetivos orientados hacia el cuidado de la salud, hacia el bienestar y la prevención, un excesivo fomento al rendimiento individual y la competición por sobre el trabajo grupal y colaborativo, incentivos perversos, como el valor excesivo de los factores de impacto, no es que no importan, pero la valoración excesiva en determinar la calidad de las iniciativas de investigación que influyen en las carreras académicas y en sus decisiones. En investigación, apreciamos una disminución de la relevancia de la investigación en su relación con las necesidades en salud, con excesiva cantidad de investigación denominada de baja utilidad, por no decir de poca utilidad, lo que se habla de waste, presionada por la necesidad de los investigadores de financiarse, que no infrecuentemente concluyen, comillas, que se requiere más investigación. Productos científicos felicitados en círculos académicos que no infrecuentemente carecen de aplicaciones o son percibidos como poco relevantes para la práctica médica. Apreciamos también la creciente desvinculación entre la enseñanza, la clínica y los investigadores, presionados por los reconocimientos académicos y financiamiento. Declaran así tener poco tiempo para enseñar, resultando en un proceso de enseñanza poco robusto y de falta de cuidado hacia los estudiantes. Por último, las brechas y tejados de vidrio o fragilidad en las carreras académicas propiamente tal, dada por una falta de incentivo y recompensas que sean atractivos para las nuevas generaciones. Se visualizan a su vez fenómenos de discriminación, cual más, cual menos, entre y dentro de instituciones. Hay muchos ejemplos de procesos aún discriminatorios que mantienen o incrementan la inequidad de género y o raciales en otras partes del mundo o acá también. Finalmente, el colonialismo, destacado en la editorial anterior, se menciona a su vez en su efecto de despotenciar y disminuir el rol de conocimiento generado por comunidades locales en los países previamente colonizados. Las preguntas fundamentales que esta comisión pretende abordar, porque este es un trabajo que ahora está comenzando, en su consulta a los potenciales contribuyentes, grupos regionales, personas invitadas, son: ¿cuál es la visión para la medicina académica en una época de cambio vertiginoso? ¿Cuán saludable está el día de hoy y está mejorando o empeorando? ¿Qué desafíos debemos abordar primero? ¿Qué estrategias políticas u otras acciones se requieren para una reforma urgente o progresiva? El objetivo declarado del trabajo de esta comisión es ambicioso, ni más ni menos que apuntar a que la medicina académica sea una de las fuerzas para el bien de la humanidad y de la salud planetaria. No nos quedamos solamente aquí en el diagnóstico. Se nos urgió a reflexionar sobre cuáles podrían ser propuestas concretas a la luz de lo expuesto y dar así un puntapié inicial a la discusión global. Es así como avanzamos ya no una editorial, sino que un documento de análisis, fruto de un trabajo interactivo bastante intenso en los últimos 6 meses, que está por publicarse en los días que vienen. En este caso, este alcanzó a salir porque no está en el PDF anterior, pero este es la galera que se están trabajando. Y el análisis tiene, a su vez, un título provocador a la luz, obviamente, de la editorial anterior.
y responde a la editorial previa. Visión 2050, una revolución en la medicina académica para una mejor salud. Este documento parte revisitando los diagnósticos presentados en las editoriales, pero hay que mencionar la irrupción violenta, ineludible, ocurría posterior al trabajo de la editorial anterior, de lo que muchos consideramos es un ataque directo a fundamentos académicos de salud que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, que ha evidenciado ya en el corto plazo una disminución severa de financiamiento, despidos y restricciones a la libertad de expresión, entre otros. La discusión así toma un cariz de urgencia, no solo de mirada a futuro que estábamos haciendo, sino que de defensa actualmente de la medicina académica y de la academia en general, de cómo la entendemos. Este análisis no comienza de cero. La verdad es que el análisis comienza con una revisión de las conclusiones de un grupo de trabajo previo, el grupo ICRAM, de sus siglas International Consensus to Revitalize Academic Medicine. Fíjense, establecido el año 2003. Al alero también del BMJ y con otros 40 colaboradores. El trabajo de este grupo, que resultó algo incompleto por falta de seguimiento en el tiempo, tuvo sin embargo un producto principal: la proyección de 5 posibles escenarios proyectados para el año 2025, justo para este año. Así que nos vino como anillo al dedo. Y sin entrar nuevamente en detalles y de manera de dar una rápida mirada a dichas proyecciones, observamos en esta tabla un resumen de dicho escenario, incluyendo la descripción e impacto en áreas específicas. ¿Qué veían? Un primer escenario denominado Academia Inc., de la empresa Inc. Se refiere a un probable aumento, o visualizaban un escenario de un probable aumento significativo de capitales privados, lo que efectivamente ha ocurrido, incluyendo el crecimiento de establecimientos privados, como lo comentamos anteriormente, y con todo su análisis correspondiente. El segundo escenario propuso que la enseñanza pasaría de las universidades a grupos interdisciplinarios y colaborativos en los centros de salud. Si bien parte de esto se acepta hoy en la medicina clínica, la bonanza del trabajo colaborativo y multidisciplinario, este escenario donde de alguna manera desaparece la medicina académica como la entendemos dentro de las instituciones universitarias, no ha ocurrido. Quizás si nos acordamos podemos identificar esbozos en nuestro país, como por ejemplo la propuesta de traspasar las especializaciones médicas a centros de salud, lo que a mí parece afortunadamente no ocurre. El tercer escenario proponía que habría una participación intensa de la comunidad, lo que denominan el ojo público, the public eye, los pacientes con importante influencia de los medios sociales y de la tecnología digital. ¿Les suena conocido? Algo de esto último claramente ha ocurrido. Y ya en ese entonces proyectaban un efecto relacionado con la desregulación de la información, con su impacto en la desinformación. El cuarto escenario proyectado era aquel en que habrían alianzas estratégicas entre instituciones a nivel global, apuntando a una mayor equidad en salud. En rigor, esto ha ocurrido muy poco. Por el contrario, ante este escenario, que era considerado más bien idealista, se ha observado un tren de talentos de países menos desarrollados a países desarrollados con facultades de mayor prestigio, cual más, cual menos, en diferentes países. Y finalmente, en este quinto escenario, el principal objetivo que se lograría era el de una integración de múltiples voces guiando los desarrollos de la medicina académica. Los pacientes, médicos practicantes, desarrolladores de políticas públicas y el público en general. Este escenario tampoco uno diría que se ha concretado, o a lo más tímidamente uno ve proyectos grandes de desarrollo e investigación donde se exigen perspectivas de pacientes y de la población, tímidamente.
Importante señalar también que en estos 25 años han ocurrido cosas desde esa mirada o perspectiva, ¿no? Cambios importantes no previamente visualizados. Pandemia de proporciones, conflicto y desplazamientos masivos. Eso no es tan nuevo, pero se ha visto bastante en estos periodos de tiempo. Y lo que está apareciendo como patrones climáticos extremos. Y se suma a lo anterior la erupción de la tecnología, especialmente la digital, la inteligencia artificial, tanto en su relación con la forma de enseñanza como en los objetivos mismos de la formación de los futuros profesionales. En este contexto, entonces, y ya yendo hacia la última parte, nuestro propósito es ambicioso, ni más ni menos que avanzar propuestas para que la medicina académica, comillas, se convierta en un motor de cambio para lograr una mejor salud y bienestar para las personas y el planeta, alineando su objetivo con lo de los servicios de salud y la voz de la comunidad, abordando inequidad en salud y asegurando la preeminencia de la ciencia para realizar cambios positivos. Para ello, nos permitimos proponer 5 principios rectores mirando al futuro, una especie de vuelta a los fundamentos esenciales. Y para cada uno de ellos, y tampoco lo voy a mostrar, espero entusiasmarlo para que lo lean, se proponen recomendaciones e indicadores de éxito. Lo esbozaré solamente aquí. El principio 1 se relaciona con una medicina académica que tenga como su foco esencial, comillas, resultados de salud, en inglés los health outcomes, que estén siempre en la vista, de la población y el planeta. Ponemos un ejemplo de los que hay ahí, que en uno de sus aspectos, focalizando investigación y formación, especialmente en la prevención, en la reducción de costos en salud, abordando las determinantes sociales e incluyendo también el cambio climático y la mejora de la salud de la población. El segundo principio se refiere al necesario alineamiento entre los objetivos de la medicina académica y de los sistemas de salud. Para mí este es crítico. Se plantean varias recomendaciones, como por ejemplo el recompensar el trabajo académico colaborativo en equipo, promoviendo el intercambio de conocimiento inter y transdisciplinar, impulsando la interacción entre profesionales académicos y profesionales de la salud de diferentes profesiones, incluyendo no médicas. El tercer principio se refiere a cimentar el rol de la ética, de la participación y el valor de la relevancia de lo que se hace y de lo que se enseña. Propone desincentivo a la influencia de la industria dañina, muy fuerte en algunas áreas, inversión en intervenciones sostenibles, incluir al proceso formativo conocimiento y comprensión. Nuevamente hemos mencionado varias veces las determinantes sociales y comerciales de la salud, relevar y enseñar la importancia de la salud pública en el abordaje de su impacto en salud. En el cuarto principio es el de promover la equidad en la producción de los resultados de salud, siendo la medicina académica un motor, como por ejemplo, promoviendo la generación de capacidad a nivel global, apoyando regiones y países y disciplinas subrepresentadas que requieren inversión, evitando el tren de talentos. Esto podría parecer un poco contracíclico a la luz de lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, justamente en países como Estados Unidos. Pero por eso es tan importante revitalizar a nuestra manera de ver también esto en esta realidad. Y por último, el principio 5 engloba de alguna manera las anteriores y se refiere a la necesidad de que cuando pensemos en el desarrollo de la medicina académica en nuestras propias realidades locales, visionemos que debemos tener real impacto. Recomendaciones incluyen el desarrollo de investigación que sea pertinente en lo temporal, evitando investigaciones cuyos resultados se hacen extemporáneos y dando respuesta a necesidades reales, debidamente evaluadas y socializadas, con especial énfasis en desarrollos que apuntan a cortar las brechas de implementación. Un resumen de objetivos críticos en medicina académica, como lo vemos hoy y como lo queremos ver en 25 años más, lo podrán ver si avanzan la lectura del artículo en esta segunda tabla.
que salen los objetivos esperados de todo esto, lo que hay hoy día y de que se proyecta para el 2050. Concluyo, porque aquí hay mucho obviamente para intercambiar, pero concluyo compartiendo con ustedes que nuestra visión para el 2050 es, en primer lugar, un llamado a trabajar con todas las partes interesadas para promover la salud y el bienestar de las personas y el planeta, y que debiese convertirse en un movimiento revolucionario para resucitar sistemas que están hoy quebrados. Para lograrlo, se requiere focalizar en las necesidades de un planeta que sufre cambio climático y una población en proceso de acelerado, comillas, envejecimiento, con una carga importante de enfermedades crónicas, todo lo cual incrementa la inequidad. La generación de evidencia necesaria para apoyar los esfuerzos para mejorar la salud y equidad en salud y el aprendizaje y conocimiento proveniente de la educación superior son imprescindibles para progresar en ciencia y en el cuidado. Necesitamos forjar más talento alrededor del mundo para generar una estructura de carrera académica sostenible. Está débil, sostenible, para quienes elijan este camino, incrementando también la capacidad y competencia en investigación, así como en las profesiones médicas y de salud. Ante la escasez de recursos, la comprensión de los factores determinantes para una mejor salud y las medidas más costo efectivas para abordarla se hace crítico. Finalmente, nuestra visión en su definición más amplia es que una medicina académica renovada conducirá a cambios positivos para el mundo real, dejando de ser un concepto abstracto, desalineado con lo que más importa hoy y mañana a los pacientes y a las personas. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora Ryan, por la explicación muy discriminante. Queda abierta la sala para preguntas. ¿Qué pueden haber comentarios en la presentación del doctor Ryan? Doctor Ryan, un asunto práctico. ¿Cómo podemos hacer desde el punto de vista local para incentivar la carrera académica en un mundo donde la parte económica es lo que prima dentro de la profesión médica? Cuando uno quiere conseguir docente, compara que los sueldos en el Servicio Nacional de Sistemas de Salud, comparado con los universitarios, por lo menos la Universidad de Chile, son tan disímiles. Y resulta que en alguna parte, alguna vez yo lo escuché a usted, la iniciativa de poder asimilar cargos, como existe en otros países. En Francia conozco bien el caso que hay cargos que son conjuntos, es decir, por ejemplo, es chef técnico de la asistencia pública y profesor asistente o asociado. ¿Existe alguna posibilidad de llegar a eso? Yo creo que lo primero es que reconozcamos la realidad y la problemática que existe y donde diferentes instituciones, dado su naturaleza, probablemente la van a poder abordar de diferentes maneras. Nosotros como institución, universidad pública, ¿no? En donde nuestros profesionales trabajan y forman a los estudiantes dentro del sistema público, tenemos que ver cómo atraer, la mayoría, no todos, porque también en el sistema privado hay también participan activamente de la formación, pero tenemos que ver cómo amalgamar esas realidades con lo que nosotros podemos ofrecer dentro de la academia. Yo siempre digo para aquellas personas que tengan el interés primero, porque no todo el mundo tiene necesariamente el interés académico. Está el juramento hipocrático, otro cierto, enseñar el oficio, pero no todos tienen el interés de ser académico y aquellos que tienen interés de enseñar, no todos tienen interés de necesariamente colocar la misma intensidad y dedicación. Entonces así la universidad ha generado y generamos carreras de profesores adjuntos, part-time, ¿no es cierto?, incluido honorem, a profesores con carreras completas, con 11, 22, 33, 44 horas. ¿Cuál es la visión que uno podría probablemente postular? Las instituciones tienen que pensar cómo tener una estructura fundamental básica académica y para eso hacer atractivo a un grupo que sea la columna vertebral de profesores, tanto en áreas básicas como en áreas clínicas, que es donde más nos cuesta. Porque en áreas básicas, la verdad,
la competencia salarial, y ese es un gran tema, ¿no? Con las posibilidades del mercado son menos fuertes de lo que ocurre hoy día en el sistema clínico. Yo digo afortunadamente incluso porque el sistema público chileno clínico está pagando mucho mejor de lo que pagaba hace 30, 40 o 50 años atrás. Pasa a ser mucho más difícil ahora que las universidades públicas puedan, con lo que reciben de ingresos, hacer un matching con el sueldo que el sistema público paga para poder tener esa hora dedicado full a la universidad y no al sistema público. Esas son realidades, ni hablar con lo que es el financiamiento del sistema privado. Entonces, sin querer elucubrar muy largo sobre posibles soluciones, hay varias posibilidades. Hay que hacer atractivo a los jóvenes que van a estar part-time con cosas que la universidad le va a dar por ese interés que tiene por enseñar. ¿Ah? Cosas como up-to-date, como acceso a bibliotecas de punta, como apoyo metodológico si quieren desarrollar investigación, como capacitación. O sea, un conjunto de acciones que no son monetarias, que de alguna manera, y esto hay que conversarlo muy bien con los jóvenes, puedan estimular para que puedan entrar a la vida académica. Ahora, eso no quita que tenemos que ir pensando cómo tener un sistema de remuneraciones que vaya equiparándose de mejor manera, especialmente para aquellas personas que queremos que sean la columna vertebral, que tengan 33 horas, que hagan investigación, egresados del programa de doctorado en ciencias médicas, que deciden dedicar su vida finalmente a la carrera académica, donde hay que buscar mecanismos, especialmente si son médicos, que puedan mejorar sus remuneraciones. Y asociaciones con sistemas de salud tenemos que trabajar. Esto tenemos que pensarlo, está puesto acá. ¿Cómo podemos tener una conversación para que y ya algo hay de esto, estos reconocimientos de médicos que están expertos en los sistemas de salud, participen de la vida académica, pero tengan un reconocimiento y un desarrollo académico, y no sea solamente sea el oficio un poco a su pinta, sin que haya una clara tuición y guía y estructura bajo un paraguas de esa institución. Así que no sé si contesté, pero es un problema multidimensional. Lo importante es que hay que abordarlo y abordarlo con profundidad en cada una de nuestras industrias. Bueno, Pinto, papá. Pero Ryan, muchísimas gracias. Yo creo que esto es un desafío realmente muy lindo, sobre todo con una mirada a nivel del mundo, de lo que es la visión que hay sobre el desarrollo académico. Creo que es una gran tarea la que están desarrollando. Yo quisiera destacar que la academia cumple ahora 2 años de su comité de educación médica. Es un comité que está trabajando permanentemente con reuniones periódicas, que a lo largo de estos 2 años ya ha elaborado 4 documentos que son, creo, bastante valiosos para lo que significa el quehacer, siempre mirando a nuestra realidad nacional, digamos, no está mirando a nivel internacional, sino que haciendo el diagnóstico y las propuestas para la problemática nacional. Y yo creo que sería interesante que la academia en ese sentido pudiera ser incorporada como uno de los grupos o instituciones a los cuales se le puede consultar sobre temas específicos. Por eso yo pienso, si ustedes tienen esta idea de abrir las consultas a distintos grupos de distintos niveles, la academia debería estar, porque el grupo que está trabajando es un grupo sólido, es un grupo que ha vivido distintas etapas del proceso académico y por lo tanto reúne mucha experiencia en ese sentido y creo que podría ser aportes valiosos para lo que ustedes están implementando en este momento. Absolutamente. Y ese es parte del objetivo, la verdad, de esta conversación o presentaciones, porque necesitamos justamente que grupos como este, donde ha habido mucha reflexión, y en el contexto nuestro de realidad de país, Chile, Latinoamérica, pueda efectivamente contribuir de tal manera de que esa invitación está. Y un poco lo que podemos hacer a la luz de lo que ustedes escucharon, hay una apertura total a que nos hagan llegar propuestas de dónde estaría la contribución particular que podría venir desde el grupo y va a ser muy bien recibida. Doctor Ressler. Gracias, doctor Ryan, por su presentación. Quiero una pequeña luz de alerta, que a mí me preocupa mucho los péndulos en lo social, en lo académico. ¿Quién puede negar que las necesidades de vacunas de todo el mundo, lucha contra la enfermedad de transmisión sexual, lucha contra la desnutrición,
escucho cuando lo decía todo lo que está señalado. Sin duda que eso es una acción prioritaria en salud. Hay una frase que se voy a Maquiavel probablemente, que el primer deber ético de la universidad es trabajar en los propios problemas locales de salud, porque viven con las contribuciones que hace la sociedad local. El impuesto que pagamos los chilenos, en este caso, ¿cierto? Que es un deber de la investigación. No hay duda de eso. Y es importante esta luz de alerta que usted dio de pasar de una investigación pura donde hay mucha basura, porque en la Universidad Americana, cosas muy valiosas, pero también hay investigadores que van a poder sobrevivir, ¿no es cierto? De ser tan grandes, al MIT, obtienen fondos, la investigación no es trascendente. Todo eso es cierto. El miedo que me da, sí, es pasar de ese extremo a este otro extremo. Porque cuando yo tengo una enfermedad que necesita un fundamento científico de alta investigación puro para que el que la tenga de nuevo esté mejor que lo estoy yo. La enfermedad que trabaja la doctora Repeto, por ejemplo, trasplante que trabajo yo, el lupus grave, donde todavía el manejo que tenemos es rudimentario. Necesitamos investigación básica. Y al enfermo le importa muy poco que en Uganda haya VIH, ¿no es cierto?, lo que usted conoce, y que no tenga cómo manejar su situación. Yo creo que las dos cosas son compatibles, sin duda, ¿ya? Pero cuando evaluaba esta escuela de medicina nueva, como es muy tentador la atención primaria y centrarse solamente en eso, y la relación costo-beneficio es alta, se declaraban, de hecho, su objetivo que era escuela de medicina para formar médicos de atención primaria solamente. Y eso es una idea que yo los médicos declarados o no declarados se expande porque es atractivo. Funda escuela de medicina, gana dinero, no hace investigación, ¿cierto? Y el gobierno está feliz porque está preparando médicos de atención primaria. Una letra que creo que hay que señalar explícitamente en su país. Sí, no, muchas gracias. Bueno, este es fruto de la reflexión, ¿no? La investigación de calidad, venga donde venga, es muy importante y todos sabemos de la investigación fundamental que no tiene un objetivo mirable a largo plazo, ni siquiera al mediano plazo, pero y esta obviamente hay que hacerla, que es la investigación fundamental. Quizás la editorial se refiere a otro tipo de investigaciones, ¿no? Que es la que apunta realmente a conseguir financiamiento y que no es tan fundamental porque generalmente la investigación fundamental se hace en facultades de ciencia, más bien, no necesariamente en facultades de medicina, donde se están, pero también hay. Pero hay que poner, y estoy de acuerdo con usted, ojo con eso, no se trata de desmerecer la investigación de calidad en moléculas determinadas, en fin, y hay que ser cauto con eso. Ahora, si tener facultad o no específica para resolver problemas de salud del país es un tema de discusión, ¿eh? Es un tema de discusión interesante. Yo tiendo a pensar como usted también. Yo creo que es limitar la posibilidad de desarrollar una facultad que va a formar un médico exclusivo para la atención primaria. Tiene algunos pros, pero puede tener varios contras. Y eso hay que ponerlo en la discusión. Hay que ponerlo en la discusión y ver si eso puede tener asidero, por ejemplo, una realidad como la nuestra. Gracias, doctor Ryan. Muy provocativa esta presentación. Provocativa desde un punto de vista de nuestra medicina nacional, no internacional, y sobre todo pensar para el futuro y a 2050, muy ambicioso. Muy de acuerdo con sus últimos 3 o 4 diapositivas. Pero a lo largo de toda la charla, y voy a lo nacional, mi experiencia personal, 55 años o más de médico, esto es como un déjà vu. Partimos con la reforma del año 68, que se discutieron planes, programas, después a lo largo de la vida, cómo fue mutando, cambiando las inquietudes. Todo esto lo ha reflejado usted. Y siempre topamos en lo mismo. Voy a ir a lo micro. Mi hospital, 7 años atrás,
¿Quién hace la docencia de pregrado, clínica, cuarto año, quinto año? Muchas veces becados. ¿Y quién hace la docencia de los becados? Nuestro servicio, un centro cardiovascular. La mayoría médicos adjuntos. ¿Y por qué médicos adjuntos? Porque no teníamos horas universitarias. ¿Y por qué no teníamos horas universitarias? Todos están reencantados, incluso los alumnos que viven la docencia. Qué lindo esta amalgama docencia, investigación, asistencia. Y ahora volvémonos con ciencias sociales, ética, humanidades, etc. El papel no aguanta todo. Y este papel, a lo largo de estos últimos 60 años, es parecido. Y vaya que lo entendieron los médicos que crearon el Servicio Nacional de Salud y nuestros antiguos maestros. Pero ¿por qué no puedo tener yo sus médicos adjuntos como médicos con 44 horas de la facultad y estarían felices enseñando? Si tuvieran los sueldos del año 70, que eran mucho mejores, como lo decía creo que el doctor Uribe, que los actuales, o también, que los actuales, ¿no es cierto?, que son mejores los del Sistema Nacional de Salud. Yo recuerdo en el año 70, siendo becado, como un médico del servicio quería pasar a la universidad porque si tomaba dedicación exclusiva, era importante. ¿Es eso hoy día posible? Muy difícil. Yo creo que el estímulo económico, ninguno que está aquí está en la medicina para enriquecerse, obvio. Pero yo creo que un estímulo económico potente le permitiría a esos alumnos nuestros actuales de cuarto año, de internado, que admiran la carrera académica, les permitiría sí seguir. Entonces le pregunto a usted, ¿cree usted que se podrá mejorar dignamente los sueldos o practicar una carrera académica en el área clínica con gran dedicación? Seamos realistas. La Universidad de Chile podrá realmente lograr un financiamiento adecuado de aquí a 5 o 10 años. Quizás la respuesta está en el lado político. Yo creo que la respuesta hay que ser bien clara. La respuesta probablemente es... la Universidad de Chile tiene en este momento, perdón que me refiero a la Universidad de Chile porque aquí están todas las universidades, pero tiene en este momento 2.000 académicos. Vale. Jornadas completas equivalentes a la Facultad de Medicina, estamos hablando. Las jornadas completas equivalentes son alrededor de 900, porque la mayoría tiene 6 o 11 horas. Estamos hablando de 900 jornadas completas equivalentes, que es lo que se requiere para hacer la formación, ¿no es cierto?, multidimensional que tiene la facultad. Los ingresos que entran por la vía del sistema de educación, es decir, las tuiciones arancelarias de los estudiantes, no permitirían siquiera acercarse a poder que eso pudiera pagarse a sueldos competitivos, 900 jornadas completas equivalentes a un sueldo equivalente a lo que es el profesional de salud hoy día. Si bien no son todos de salud, ahí hay de todo. De tal manera que la respuesta es no en el sentido amplio, pero sí en el sentido de ir trabajando en ir haciendo mejoras progresivas, atractivas, y tenemos experiencias para ello, para académicos y académicas dirigidamente, con dirigido interés para ingresar a la facultad. Por ejemplo, que es el programa que tenemos de doctorado en ciencias médicas, que son académicos que se forman para hacer investigación translacional y todos entran a la facultad con una especie de beneficio económico que lo hace imposible compararlo con, y estamos viendo ahora, con los niveles de sueldos que van a recibir a nivel privado o incluso público, pero se acerca bastante, con lo cual logran tomar 33 horas y suplementar de alguna manera 11 horas con un turno, por ejemplo, que el turno juega un rol importante y con eso tener, obviamente son personas que están dispuestas a disminuir algo su remuneración comparado con la vida profesional completa, porque tienen una fuertísima vocación, por eso hicieron el doctorado en ciencias médicas, ya son personas especiales, ¿no? Entonces, iniciativas como esa son las que hay que ir identificando, cada institución tiene que ir evaluando para ir viendo cómo va armando su core
académico más robusto, entendiendo que va a seguir teniendo que depender de un número importante de personas que enseñan sus oficios, con 6 horas o 11 horas, que también tenemos que atraer, pero esos estímulos no van a poder ser necesariamente monetarios, sino que tienen que ser de otro origen. Ese es el trabajo complejo al cual yo creo que las facultades estamos abocados, con mayor o menor grado de éxito, pero esa es la que estamos trabajando de alguna manera. Bueno, el modelo del doctorado en ciencias médicas que nos tocó trabajar mucho con la doctora Pinto en sus inicios, ¿verdad? Que parecía un poco una utopía en su momento. Alguien se va a interesar en esto no puede ser. Y tenemos acá la presencia del primer doctor en ciencias médicas de nuestra facultad, que es el vicedecano, Pablo Torres, que está presente. Y es una flagrante demostración de que esto sí era factible, que se podía hacer y que tú fuiste el primero, Juan Pablo, de una larga lista, porque ahora es bastante grande el grupo, el cohorte de personas que hacen diferentes especialidades, porque el atractivo de esto es de que está asociado con una especialidad médica, es decir, no es solo un doctorado, que es mucho trabajo y un gran mérito, pero junto con eso viene una especialización en una de las especialidades más de la medicina. Entonces, ese modelo, que es de la Chile, pero que claramente tienen otras instituciones también, es razonable de expandir, porque creo yo que en nuestra facultad ha dado realmente un camino para gente que desde muy temprano en su carrera, quinto año, sexto año, internos de medicina, demuestran un interés por la medicina académica y que encuentran un camino que es relativamente pavimentado para ir logrando sus objetivos durante su formación, que es larga, 5, 6, 7 años a veces, ¿verdad? Entre la formación de especialista más el doctorado. Entonces reconozcamos de que es un esfuerzo grande, hemos tenido varios en nuestro centro, en Campus Centro de Vidini, pero en realidad ese modelo yo creo que es digno de replicar y creo que la savia nueva, de alguna manera, que va a nutrir a nuestra facultad y posiblemente a otras, está dada por ese tipo de camino, que es un camino digno de imitar. Así que yo en eso estoy más que convencido desde la época en que comenzamos esto con la doctora Pinto, que este camino no era una utopía, sí que tenía sentido, y los hechos han ido demostrando durante los últimos 25 años que eso sí que es correcto. Así que hay esperanza. Yo creo que uno puede mirar esto y ser autoflagelante y decir, no, está todo terrible, no vamos a competir nunca. En realidad hay gente que tiene interés en esta carrera académica y todavía cae, aún con el gran estímulo que significa la atracción económica de algunas especialidades, que es la que prima. Reconozcamos a nuestros alumnos, muchos de ellos están orientados a eso y no a la medicina académica, pero hay un grupo que sí lo está. Y a ese grupo hay que darle todas las facilidades para que lo logren. Hay una pregunta. Está primero, sí. Sí, doctor Reyes. No, sí. Doctor Reyes, y después, sí. Sí. Doctor Reyes. Bueno, no solo agradecer al doctor Ryan por su presentación, sino que además destacar el hecho de que es una muestra de la brillante desempeño que un académico chileno ha tenido a nivel global, y tiene a nivel global, en una iniciativa que es realmente de importancia enorme. Ahora bien, yo creo que debemos tener presente la necesidad de mantener nuestra vista en el equilibrio adecuado entre cantidad y calidad. Y esto a raíz de que quedé impresionado con la lectura de una información periodística sobre la situación en un país como Polonia, en el centro de Europa, donde las autoridades de salud de Polonia hicieron presente que había una carencia enorme en la cantidad de médicos en el país y, en segundo lugar, la deficiencia en la distribución de los médicos entre los centros rurales y las actividades en las grandes ciudades. Entonces, como eso me sonó un poco parecido a lo que vivimos nosotros, me dediqué a leer el resto de la información. Y sucede que en Polonia se produjo una respuesta importante en el sentido de aumentar las escuelas de medicina, a tal nivel que entre 2013 y 2023 se han duplicado el número de escuelas de medicina en Polonia y la gran mayoría de las nuevas escuelas son aportadas por entidades privadas.
sea, son universidades privadas no estatales. Y el llamado de atención que hacían es que en el país no existe una organización todavía que planifique los estudios médicos y que controle además el resultado de la enseñanza a nivel de pretítulo y de posttítulo. Y esa era una gran deficiencia que les hacía temer que este enorme aumento que han experimentado en el número de facultativos no va a ir acompañado de una suficientemente adecuada respuesta en la calidad del servicio que están ofreciéndole a la comunidad. Así que yo creo que es un llamado importante. Y de paso, una pregunta para el doctor O'Ryan. ¿Qué entidad o cómo se financia la revista BMJ? ¿Quiénes son los dueños? Los principales es el BMA, el British Medical Association, la Asociación Médica Británica, con lo cual tienen fuertes discrepancias. A veces dice que reciben obviamente apoyo, pero tiene una línea editorial absolutamente independiente, incluso a veces conflictiva en términos políticos. Es una revista bien peleadora, digo yo, lo cual es interesante. Pero el principal sponsor es el British Medical Association. Ahora, tienen todos los mecanismos novedosos de financiamiento que tienen la revista, entre otros, cobran por artículo, ese tipo de cosas para poder sostener. Es una revista que clama ser absolutamente independiente de la industria. Tiene una política, yo discutí a veces con ellos, pero tienen cero tolerancia con la industria. De hecho, hay toda una serie de restricciones muy fuertes en ese sentido. Doctora Repeto. Dos preguntas, Miguel. Una, tú nombraste que estas comisiones, ¿cierto?, están tratando de lidiar con esta separación entre la academia y los servicios de salud, pero hay otra gran división que es la que tiene que ver con los pacientes, ¿cierto? Las recomendaciones que sirven, sus capacidades, los outcomes que les son relevantes. Entonces, mi primera pregunta es cómo están, sí, que están, y cómo están incorporados los pacientes o la sociedad civil en general en esta discusión. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el tema previo de los incentivos, ¿cierto? Porque la academia tiene que estar, como tú dijiste, esencialmente dos fines: generar nuevo conocimiento, nueva investigación, y educar a las siguientes generaciones de talentos, guión docentes, ¿cierto? Y lo que nosotros vemos, o sea, uno, es súper difícil compatibilizar esos dos roles. Yo creo que no es una expectativa que haya personas individuales, ¿cierto?, que estén en ambos, si bien hay situaciones excepcionales. Pero los conjuntos, sí, los conjuntos universitarios, las escuelas, sí están llamados a cumplir esos dos roles. Y una de las tensiones que nosotros vemos, al menos en nuestra escuela, y no sé si sucede en otras, es que los incentivos para la investigación están súper buenos. O sea, hay concursos, hay incentivos a publicaciones, hay una serie de... Hay un mundo ahí para crecer. En cambio, en la carrera docente, la verdad es que estos incentivos son... o tal vez más honoríficos, ¿cierto? Sí. Entonces, también incluso dentro de una misma institución estamos viendo que esos dos tracks académicos que son igualmente relevantes, ¿cierto?, son tratados de manera un poco distinta. No sé qué percepción tienen ustedes al respecto. No, totalmente. Bueno, el segundo punto ha sido una discusión muy amplia en la academia. Llegó a tal nivel que de repente estaba pasando en muchas facultades que nadie quería hacer docencia porque la carrera académica era fundamentalmente investigación, todos los incentivos venían por la investigación y la docencia, que el leitmotiv por cuando uno entra a una universidad. Uno no entra a un instituto de investigación, entra a una universidad. Y yo diría que hay cierto reconocimiento. Esta editorial obviamente plantea esa dicotomía. Hay un problema, cual más, cual menos ahí, y hay que buscar todos los incentivos para fomentar una docencia rica, una docencia productiva que realmente juegue un rol y un impacto importante. Y eso significa balancear los incentivos. Y hay mucha discusión en esto. En nuestra universidad, bastantes. Para esto se creó, entre otras cosas, la carrera docente. La carrera docente tiene como justamente su incentivo es que quienes hacen docencia de nivel y de calidad medible pueden ascender en la carrera académica exactamente con, yo siempre digo, el mal llamado ordinario, que el académico ordinario, así se llama, que supone que tiene que hacer un poco de todo: investigación, docencia, posgrado y pregrado. Entonces hay diferentes maneras de abordarlo, pero hay que abordarlo.
Yo diría que hay bastante más conciencia que antes, porque todo lo que yo dije, hay cosas que se han ido remedando, se han ido tratando, no es que esté todo así como negro, ¿no? Y lo importante es ver cuán bien está uno, cuánto es ir abordando cada uno de los puntos que de alguna manera están ahí. Así es que sí, y buscar incentivos claros para la docencia. Ahora, ojo con los incentivos para la docencia. Hay que tener cuidado. Nosotros entramos en un sistema de la Universidad de Chile que se llama la UCAI, que es un bono para quienes hacen docencia. Partió porque nadie quería hacer docencia, partió como así, digamos, pero finalmente se ha transformado en un sentido un poquito perverso. Hay que tener cuidado. Y lo último, el rol de los pacientes es clave. Yo les puedo decir que en la revista BMJ tienen un rol muy importante, muy importante. Hay una organización de pacientes que participa a la par en todas las reuniones, juegan rol importante en la publicación de los papers, revisan papers, de tal manera que están teniendo un rol cada vez más importante las organizaciones de pacientes, cosa que tenemos que ver en nuestro país también. Hay una última pregunta al doctor Enrique por Zoom, tengo entendido, Cristina. Sí, Sí, no sé si me escuchan. sí, Muy bien. Un agrado poder participar de esta forma en esta sesión. Esto es una evidencia, digamos, de que el desarrollo tecnológico también ha servido para poder articular o desarrollar actividades que antes era imposible que se llevaran a cabo. Ustedes saben, algunos, yo soy de Concepción y desde Concepción estoy interactuando. Yo quería decirles simplemente que lo hago con mucho agrado. He escuchado la presentación del doctor O'Ryan, con quien estuvimos juntos hace unos días atrás en una sesión de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, que yo presidí durante 6 años. Y el 2008 me incorporé a la Academia de Medicina como miembro correspondiente, tal como se va a incorporar el colega de Valdivia próximamente. Y yo quería simplemente decir lo siguiente, que me alegro mucho del trabajo y del diagnóstico internacional en que está involucrado el doctor O'Ryan y que yo coincido ciertamente en lo personal con el listado de actividades que se deben atacar, abordar, digamos, en el proceso formativo. Uno de ellos es el envejecimiento de la población, sin ninguna duda. Esto en los últimos 20 años se ha acentuado y se ha consolidado. Cuando yo me incorporé a la Academia de Medicina, hablábamos de un cambio, de todo, que habían varios cambios en el entorno del quehacer médico. Pero uno de ellos era el cambio del perfil epidemiológico y demográfico. Esto se ha acentuado y se ha consolidado en los últimos años. Y ciertamente el envejecimiento es lo que ha marcado una diferencia en el abordaje que han hecho países más desarrollados que los países latinoamericanos. Y nosotros estamos bastante atrasados al respecto. Por esta razón, se constituyó hace poco una red iberoamericana de envejecimiento activo y saludable, a la cual acceden personas naturales e instituciones. Y yo me he encontrado formando parte de ello e invité a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile a hacerlo. Y la acogida fue plena, unánime e intensa, incluido el doctor O'Ryan, nuestro expositor de hoy día. De tal manera que es lo primero que quería contarle. No me quiero alargar, pero dentro de la realidad que en Chile existe hoy día para la vida académica, es ciertamente más complicada que hace décadas atrás. No hay ninguna duda. El nivel que tienen los profesionales que trabajan en los centros de salud, en los hospitales y que pertenecen a los servicios de salud es mejor que hace hoy día que hace décadas atrás. Y la realidad de los académicos es tal como ustedes lo han dicho, varios, ciertamente no está al mismo nivel competitivo. Y las respuestas, como son el doctorado en ciencias médicas de la Universidad de Chile, como lo fue en su momento, yo trabajé durante 35 años en la Universidad de Concepción, el proceso de formación de instructores en formación, valga la redundancia, del cual yo formo parte. Nosotros éramos contratados por una jornada completa dedicados a nuestra especialización y dedicados a iniciar nuestra actividad docente.
y teníamos el compromiso, al igual que los servicios de salud, de trabajar para la Universidad de Concepción, en este caso durante el doble de años que duraba nuestra formación como especialista. Eso duró alrededor de 8 años, en la década, empezó por ahí por el 72, y lamentablemente se discontinuó. Bueno, lo que yo les puedo decir es que de los que en ese minuto se incorporaron a este programa, tuvieron una vida académica plena, intensa y reputada. De tal manera que con esto quiero terminar y decirles que me pongo a disposición, doctor Ryan, de todos los grupos que usted en los que participe, así como a la doctora, digamos, ciertamente para el comité académico. Yo pienso ahora, en este tiempo, dedicarle más espacio al trabajo en esta Academia de Medicina y usando la tecnología de hoy. Bueno, le agradecemos al doctor Ryan su presentación, pero antes de retirarse y de cerrar esta sesión, queremos que el doctor Rodríguez nos dé información sobre el diccionario panhispánico de términos médicos. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, pero como ustedes saben, nuestra academia ha participado ya durante 10 años, junto con ALANAM, todas las academias de medicina latinoamericanas que están en ALANAM, en un trabajo de elaboración y actualización de diccionarios de términos médicos, pero panhispánico significa no solo de España, sino que todos los países que hablan castellano. Están principalmente en América, pero también los hay en África, en Asia y especialmente en Estados Unidos. Esto ya, como les decía, alrededor de 10 años de tratamiento y de elaboración, y quisiera mostrarles un video que se hizo en la Real Academia de Medicina de España, que es la que ha coordinado todo este trabajo y que muestra una exposición que se está haciendo en la sede de la Real Academia y que creo que puede ser interesante. 10º aniversario de la proclamación como Rey de España de Su Majestad Don Felipe VI, la Real Academia Nacional de Medicina, como el resto de las academias nacionales españolas, sobre las que la corona ejerce su alto patronazgo, ha organizado un conjunto de actos que tratan de expresar y de transmitir a la sociedad lo que las Reales Academias han desarrollado concretamente al servicio de esta en los últimos 10 años. En la primera sala tenemos 4 secciones. La primera aborda los 3 hitos de la evolución que han dado origen al ser humano. En primer lugar, el crecimiento y la expansión de la neocorteza cerebral, que permite capacidades cognitivas avanzadas y que podemos ver exactamente en la exposición al comparar neocorteza de cerebro humano y vacuno y ver la gran diferencia que existen entre ambas. Por otra parte, la bipedestación, que permite su deambular sobre la Tierra. Y en tercer lugar, el lenguaje verbal, que permite la comunicación. Tras esta sección, en una segunda, se describe qué es el lenguaje, la voz y la palabra, para que podamos
realmente tener el fundamento de cómo el ser humano emite esa voz y la articula en los fonemas que permiten la comunicación a la que antes he aludido. Y entre el material expositivo destaca la figura de Manuel García, que es la persona, el español, que a mitad del siglo XIX, por un invento que realiza, que es el laringoscopio, va a ser el primer ser humano que va a ver mover las cuerdas vocales directamente en un ser vivo. Asimismo, podemos ver en la exposición una máscara africana de las sociedades primitivas de Costa de Marfil, donde podemos encontrar la importancia que esas sociedades primitivas daban a la voz y la palabra. En otro apartado de esta primera sala, vemos cómo esa voz y la palabra que surge en el ser humano va a diversificarse en multitud de lenguas. Y vamos a poder ver y además oír en distintas lenguas del mundo cómo se pronuncia la palabra salud y enfermedad como símbolo de la diversidad de lenguas que existen sobre la Tierra. Al mismo tiempo podremos ver un libro de Hervás y Panduro de la biblioteca de nuestra academia, catálogo de lenguas en las que ya se recogen muchas de ellas en el siglo XVIII. En la cuarta sección, la Academia recoge la evolución de la lengua española, una lengua que a partir del siglo V va a comenzar a desarrollarse como romance castellano al ir disminuyendo progresivamente el uso del latín culto. Una lengua que luego va a empezar a partir del siglo XIII a empezar a utilizarse ya en la documentación y en la administración y en la traducción, periodo de Alfonso X, que finalmente va a tener una estructura normativa con la primera gramática de Elio Antonio de Nebrija en 1492. Un idioma que va a ser normalizado progresivamente a partir de la creación de la Real Academia Española y que finalmente va avanzando a través de atlas lingüísticos, de incorporación de nuevos vocablos, y todo ello va a ser expuesto con una serie de libros y documentación que refleja el curso de esta evolución. El lenguaje médico ha estado presente desde el comienzo de la humanidad, desde que el primer ser humano le dijo a otro "me duele" y alguien le ayudó, comienza a existir el lenguaje médico. Algunos antropólogos afirman que la manifestación de comienzo de la actividad médica y de cuidado de un ser humano a otro queda reflejado en los restos óseos en los que encontramos callos de fractura, porque ello implica que ese ser humano no fue abandonado, sino cuidado por su semejante. Pues bien, desde esos primeros momentos el lenguaje médico está presente en la humanidad. Se ha ido reflejando, progresivamente incrementándose con los conocimientos médicos, evidentemente, y con el curso de la evolución del lenguaje. Se ha expresado en todos los idiomas, por eso concretamente hay una serie de documentos y de libros con lenguaje médico en todos los idiomas de distintos siglos que se pueden comprobar en la exposición. Y por otra parte, también la exposición refleja cómo el lenguaje médico afecta a los tres componentes fundamentales del acto médico. Hay un componente cognoscitivo que tiene que ver con el saber médico. Hay un componente operativo que tiene que ver con los instrumentos médicos y hay un componente afectivo que tiene que ver con la empatía que debe existir entre médico y el enfermo en esa relación. Bueno, están representados en la exposición
libros que representan el saber, instrumentos médicos de distintas épocas, y está representada simbólicamente como acto de empatía y del componente afectivo la silla de Marañón, que es lo que él decía era el instrumento fundamental, porque el médico lo que debe hacer es oír al enfermo, estar en contacto con él y por tanto mostrar esa afectividad tan imprescindible en el acto médico. En esta tercera sala se expone, en primer lugar, el lenguaje médico en español y su relación con la Real Academia. La Real Academia de Medicina, desde su creación en 1734, ha tenido muy presente el lenguaje médico en español. Se comprueba cómo la Real Academia y sus miembros han tenido un especial interés porque el lenguaje médico quede recogido y documentado en diccionarios médicos. Al principio fueron iniciativas individuales como la de Antonio Bayano o la de León Cardenal, y más recientemente en la elaboración de diccionarios en las que han participado el conjunto de los miembros de la Academia. En esta sala, en otras dos secciones, se recogen toda la información correspondiente a los dos diccionarios que se han generado por la Academia en el curso de los últimos 20 años. El Diccionario de Términos Médicos, que fue publicado en 2011, y el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, que se ha publicado en el 2023, este último ya en una versión en la red de acceso absolutamente libre desde el primer momento. Los diccionarios de la Academia constituyen una obra colectiva, una obra en la que han participado todos los académicos, que han tenido mecenas que han permitido su realización y que han constituido, en el caso del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, un proyecto de cooperación internacional con todas las academias de medicina americanas. En un último panel, en una última sección, se especifican estas colaboraciones y se reflejan también algunas de las distinciones que ha recibido el diccionario. La exposición posee también recursos complementarios para información de sus visitantes, códigos QR que amplían la información, audiovisuales y dispositivos tecnológicos que permiten al visitante interactuar. Y todo esto va a permitir que la exposición no solo sea un viaje a través del tiempo en la historia del lenguaje en español y el lenguaje médico, sino también una práctica de ese lenguaje en su relación diaria y presente en el visitante. Quiero invitar a los visitantes de esta exposición no solo a que hagan un viaje por la historia del lenguaje humano, de la lengua española,
del lenguaje médico y todo su significado, de lo que ha sido la construcción de estos diccionarios de los que hoy disponemos en la Real Academia Nacional de Medicina, sino a que utilicen también los dispositivos interactivos con sus pantallas táctiles, que también están en la exposición, para buscar términos, para contrastarlos con los términos americanos que a veces se utilizan en dicho continente y para concretamente comprobar que ese lenguaje médico que hoy pueden comprobar en el diccionario está a disposición de todos, para uso de todos y al servicio de todos. Muy entendido, José Adolfo, que este texto está siendo postulado al un premio muy importante para el que hemos solicitado apoyo de diferentes importantes figuras de la medicina académica chilena, y quizás nos puedes dar una palabra de eso antes de que cerremos la sesión. Bien, es verdad. Hay una organización en Estados Unidos que se llama Association of Medical Spanish, que postula este diccionario al Premio Princesa de Asturias, y nuestra academia, distinguidas figuras del ámbito académico chileno, incluyendo a la ministra de Salud, han apoyado esta obra para el premio. Ojalá que eso resulte bien. Yo, como decía el doctor Campos en esa presentación, los insto a que usen más y consulten más este término, este diccionario, que es gratis en dptm.es. Diccionario Pánico, términos médicos, dptm.es. Doctor, en la página web de la academia está hace bastante tiempo en el banner, en el menú principal, el enlace directo también del diccionario. Muchas gracias. Sí, es más fácil. Bueno, agradecemos al doctor O'Ryan por su muy estimulante presentación, a la audiencia acá presente en forma física y a los que nos acompañaron en forma virtual. Se cierra la sesión.